Cuando las últimas brasas de los fuegos artificiales se desvanecieron, la tranquilidad de la noche fue interrumpida por el sonido de neumáticos chirriantes. Un transeúnte preocupado había visto al asustado cachorro corriendo peligrosamente cerca de la carretera, con la cola entre las patas. Actuando rápidamente, hicieron una llamada que cambiaría el rumbo de la noche. El personal del refugio, familiarizado con los escapistas posteriores a los fuegos artificiales, anticipó un rescate rutinario. Pero cuando llegaron a la escena, encontraron algo inesperado. Una pareja, Marilyn y Williams, estaban junto a su auto, la preocupación grabada en sus rostros. Vimos una sombra moverse alrededor de nuestro auto y esconderse debajo. Pensamos que era un zorro, recordó Marilyn. El personal se acercó con cautela, listo para atraer a un animal asustado. Sin embargo, al iluminar con sus linternas debajo del coche, no encontraron un zorro, sino la mirada ansiosa de un pequeño perro. Ella parecía realmente asustada, recordó Williams, su voz suavizada por la compasión. Los ojos del cachorro hablaban volúmenes, revelando una historia de vulnerabilidad y desesperación. Obstinadamente, se aferraba al refugio del chasis del coche, dudando en confiar una vez más. Pero Marilyn y Williams persistieron, su amable insistencia desgastando lentamente los muros del miedo del perro. Y luego, en un momento de improbable confianza, el perro saltó de su escondite, encontrando consuelo en el coche de la pareja. Envuelta en la calidez del interior del coche, los temblores del perro comenzaron a cesar. Marilyn y Williams ofrecieron comida, agua y un cuidado suave para la pequeña herida del perro. A lo largo de la noche, el perro mostró una calma extraordinaria, como si de alguna manera entendiera que ahora estaba a salvo. La mañana llegó, trayendo consigo un renovado sentido de propósito. Marilyn y Williams llamaron al refugio de animales del condado de Mitchell, sus voces cargadas de una mezcla de esperanza y responsabilidad. El cachorro silencioso, una vez encontrado debajo de su coche, ahora estaba sentado en el refugio, sus ojos parpadeando con una mezcla de anticipación e incertidumbre. Cuando el personal del refugio entró, sus ojos se abrieron en reconocimiento. Allí, ante ellos, estaba Fiona, la perra anciana cuya ausencia se había lamentado durante más de un mes. Una perra perdida durante unas vacaciones familiares, capturada en carteles ahora pegados por toda la ciudad. Fiona, el cachorro silencioso y resistente, ya no estaba desaparecida. Un escaneo de microchip confirmó la identidad de Fiona, completando su viaje del miedo al rescate. El teléfono sonó, y la voz de su mamá temblaba de emoción al recibir la noticia que había estado esperando. Se pusieron en marcha los planes para una tan esperada reunión. Y así fue como la presencia silenciosa de Fiona se transformó en una explosión de alegría. La puerta del refugio se abrió, y en medio de la avalancha de emociones, las orejas de Fiona se levantaron, su cola moviéndose incontrolablemente. La habitación se llenó con la forma más pura de felicidad mientras Fiona saltaba al abrazo de su dueña, sus ojos radiantes de reconocimiento y amor. Estimados espectadores, no olviden suscribirse al canal.